Vamos a comenzar este seminario. Vamos a comenzar un poco hablando de los movimientos que ha tenido el dólar últimamente. Antes de comenzar, por favor, me confirman si se escucha bien. Si se escucha, hay audio y sonido. En el chat pueden responder si se escucha o no. Pero deberíamos estar bien. ¿Se escucha? No. Perfecto. Gracias, José, por la respuesta. Ok, vamos a comenzar. Bueno, como ustedes Eh, saben, ¿cierto? El dólar peso es nuestra divisa. ¿Y por qué divisa? Porque tenemos, ¿cierto? Dólar contra el peso chileno. Y a mí me gusta, bueno, comenzar a hablar un poquito o separar el dólar en dos momentos. Ya, digamos, el pre-estallido social y post-estallido social, porque los movimientos del dólar o desde ese entonces tuvo muchos cambios. ¿Ya? Posterior al estallido social, veíamos volatilidad en el dólar, pero era extraño ver movimientos de 30, 40 pesos en un día, si es que no hubiese alguna noticia extremadamente importante, por ejemplo, intervención bancaria en el dólar peso por parte del central. ¿Ya? Post estallido social empezamos a ver movimientos muy fuertes, donde era netamente especulación, ¿cierto? Donde no necesariamente habían noticias relacionadas eh, al mercado macroeconómicas, pero sí sufría movimientos importantes. ¿Ya? Vamos a volver un poquito. No sé si ustedes se acuerdan a cuánto estaba el dólar antes del estallido social. Esto fue 2019, ¿cierto? 19. Bueno, estábamos como en 7.14, creo que estábamos, si no me equivoco, ¿cierto? Creo que fue como en esa fecha, ¿o no? Pero bueno, lo importante es ver esta importante alza que tuvo el dólar peso, ya que llegamos a casi 1060. Yo recuerdo los 1060 porque tuve la suerte de tomar una operación de venta, ¿cierto? Como en 1050 y tanto. Y el máximo fue 1060, después tuve una pequeña corrección, esto fue el día viernes, y después vino la intervención del Banco Central, ¿ya? Donde vimos esta baja importante, ¿ya? Eh, la verdad que el dólar peso yo he ido corrigiendo un poco mi, mi estrategia, ¿cierto? Y la he ido simplificando y es lo que intento transmitir a toda la gente que me pregunta cómo operar el dólar peso, ¿ya? Porque me llega mucha gente que dice, oye, que tengo, no sé, ocupo 10 indicadores y miro medias móviles y miro, no sé, cuestión y soporte resistencia y también hago análisis de vela y efectivamente eso puede servir o puede ser útil para algunas personas, pero a mí lo que me ha servido más es ir simplificando mi operativa, ¿cierto? Ir eliminando indicadores y quedándome con algunos que se los voy a mostrar y intentando ocupar muy bien los soportes de resistencia, ¿ya? Entonces, como primer consejo, vamos a ver esto que está haciendo ruido. Como primer consejo, eh, es poder identificar los soportes de resistencia, porque la verdad los soportes de resistencia se respetan bastante bien en el dólar peso o en cualquier otro instrumento y nos dan una indicación clara, ¿cierto? Si es que estamos en un buen nivel de compra ante un posible rebote o una posible venta ante una posible corrección del mercado, ¿ya? De estos soportes de resistencia, ¿cierto? Hay que identificarlos cuántas veces ha tocado este nivel o en cuántas oportunidades
y mientras más veces, ¿cierto?, toca el nivel, más certero este soporte de resistencia, ¿ya? Como pueden ver, acá en el dólar peso desde enero, más o menos, a la fecha, estamos en un canal lateral, bueno, un poquito antes, podemos decir a lo mejor. Sí, es de enero, del 17 de enero del 2023 hasta la fecha, nos encontramos en un canal lateral donde hemos hecho mínimos, ¿cierto?, de 775 y hemos hecho dos máximos de 835 con algunas intenciones de superar esos máximos un par de veces, ya que fue esa y el otro día que también tuvimos un 820, creo que llegó a 825, sí, 825, donde intentó nuevamente alcanzar ese máximo. Entonces, entendemos que el dólar peso se mueve en este momento en un canal lateral y siempre intenta buscar los máximos o los mínimos anteriores que hizo en el pasado. Entonces, cuando a mí me están preguntando, oye, ¿cómo ve el dólar? Ya yo en este tiempo me estoy fijando plenamente en este canal lateral. Entonces, si lo veo cercano a 800, para mí es un muy buen nivel de compra porque podríamos buscar los 8.35 eventualmente, ¿cierto? Eh, Idealmente, ¿cierto? Agarrarlo más cerca de los 7.97 más o menos, que es este lugar de congestión que vemos que ha estado apoyándose muchas veces, ¿cierto? Entonces yo identifico mi... Vamos a coger esto. 7.97 dijimos. Vamos a ponerla verde. Vamos a hacerla un poquito más gorda para que se note. Ok. Entonces identifico mi lugar de soporte, ¿cierto? Lo espero y lo respeto. ¿Ok? Eh, Uno podría decir, ¿cierto? 800, un nivel psicológico, efectivamente, yo todas las veces que ha tocado 800 he estado comprado, a lo mejor no porque el mejor precio, sino porque es un nivel psicológico cerrado, todos los traders, ¿cierto? Dólar peso miran los 800 como un soporte importante, entonces siempre un muy buen nivel de compra. Pero vemos que la congestión de la divisa está un poquito más abajo. ¿Ya? Entonces, por eso tampoco es recomendable cuando uno está operando y compra 800, fijar un stop loss a lo mejor de 3 pesos, porque lo más probable es que intente ir a buscar ese nivel. ¿Ya? Cercano a estos precios, vemos que tenemos rebotes por lo menos, ¿cierto? A 811, incluso 819, y bueno, idealmente ir a buscar después los 832. Si me preguntan, nos vamos un poco más a la visión del dólar peso de largo plazo. Hasta hace 2 semanas, ¿cierto? Yo te hubiese dicho que a lo mejor hubiese sido 850, porque Estados Unidos venía diciendo, ¿cierto?, que aún le quedan dos subidas de tasas en Estados Unidos y adicionalmente nosotros en Chile tenemos un banco central que debería empezar a bajar las tasas rápidamente y pasar de una política monetaria restrictiva a expansiva. ¿Qué ha cambiado estas últimas 2 semanas en Estados Unidos? Hemos visto mejores datos de inflación, ¿cierto? Donde la inflación de largo plazo y la inflación subyacente han ido mejorando, y con esto me refiero a más baja de lo esperado. Entonces, estoy pensando que a lo mejor la Fed no necesita hacer una o dos subidas más y bastará con una que tiene la próxima semana. ¿Ya? Esa está incorporada al mercado, el 95% del mercado esto ya asimila que en una subida de tasa sería una sorpresa si es que efectivamente deciden no subir la tasa. ¿Ya? Pero yo sí creo que por lo menos van a subir una vez la tasa, eso de dólar para arriba, y por otra parte tenemos en nuestro central bajando las tasas o eventualmente debería comenzar a bajar las tasas y eso es una semana después de que la Fed anuncie su alza o que mantiene o baja las tasas. ¿Ya? ¿Por qué sube el dólar cuando baja las tasas? ¿Cierto? Se pone menos atractivo por el tema del carry trade o capitales golondrina, por ende, ¿cierto? Dólares deberían salir del país, menos dólares hay menos oferta y empieza a subir la divisa. ¿Ya? Entonces, si me preguntan a mí, yo estaría más comprado en el mediano plazo, ¿ya? Ojalá cercano, ¿cierto? 800 a 797, que a lo mejor vamos a ver una corrección de aquí a que salga la tasa de Estados Unidos y la de Chile, pero sí estaría más comprado en el mediano plazo por lo que se viene para Chile, ¿cierto? Y eventualmente una subida más de tasa
en el mundo. Ya vemos una corrección que está ocurriendo el día de hoy relativamente importante. ¿Cierto? Vemos que ha intentado romper este nivel, lo más probable es que hoy día lo rompa y a lo mejor vayamos a buscar el siguiente piso de los 806. ¿Ya? 806, como les digo, a mí no me molesta empezar a comprar, a lo mejor poner un cuarto de la operación, un tercio si era un poco más arriesgado, comprar un poquito más en 800 y después ya 795, 797 ya podemos pensar, ¿cierto?, en quedarnos ahí un rato hasta que el central de acá eh, baje la tasa. Ya se estima, ¿cierto? 0,5, 0,75 podría ser una gran sorpresa si es que baja 100 puntos base. Ahí efectivamente yo creo que podemos comenzar a pensar nuevamente a buscar estos máximos de 8,24 y quizás 8,30. ¿Ya? Esa es como un poquito la visión que veo para el dólar. ¿Ya? Entonces, a los que no tienen cuenta en dólar, ¿cierto? Les invito a abrirse una cuenta y los que tienen cuenta yo estaría ahora a lo mejor no pensando en comprar en este momento, pero sí estar atento a lo mejor con órdenes pendientes, dejar la primera por este nivel y después una un poquito más abajo en 800 y después la otra más abajo. Entonces dividir la operación o la posición final en tercio o cuarto o incluso quinto si quieres ser más conservador aún, ¿ya? Eh, ¿Qué me hace tomar mis decisiones de compra o venta de dólar? Como les decía, yo he estado simplificando mi operación y me fijo mucho en soporte y resistencia. Ya soporte y resistencia lo vemos como niveles que el dólar ha tocado, respetado más de una vez, ¿ya? Y también me apoyo mucho con Fibonacci, ya Fibonacci, regresión matemática, profecías autocumplidas, todo el mundo está mirando estas mismas regresiones y retroceso de Fibonacci, y vemos, ¿cierto?, que al igual que el soporte que dibujé sin Fibonacci, ¿cierto?, que son los 765, el retroceso de Fibonacci me lo dibuja automáticamente. Entonces vemos que es un soporte importante, ¿cierto? Si llegase a caer nuevamente estos niveles, hay que tener, ¿cierto? Primero dos cosas. Cuidado porque el siguiente nivel de retroceso es importante, ya que yo creo que eso no va a pasar porque Chile nos está para tener un dólar a 693 pesos ahora con todo lo que está pasando en Chile. Aún sigue el proceso de la creación de la Constitución. eh, Todavía, ¿cierto? Tenemos una posible recesión en Chile, poco crecimiento, entonces el dólar la verdad que no lo veo en este nivel, lo veo más cercano, ¿cierto? Eventualmente cerca de los 7,75 si es que llegasen a pasar cosas muy buenas para el país, pero cercano a estos niveles sí creo que un precio excelente de compra y no habría que dejarlo pasar, ¿ya? Entonces como primera recomendación, identificar soportes, resistencia y apoyarse con otras cosas para buscar estos soportes de resistencia, ¿ya? Porque finalmente nosotros en el mercado somos pequeños, lo único que podemos hacer es seguir la ola, ¿cierto? Subirnos y ojalá tomar un poco de esta corriente, ¿ya? Porque finalmente nosotros no movemos mercado, entonces tenemos que mirar lo que están mirando todos los traders y colgarnos en esa operativa, ¿ya? Eh, Antiguamente, ¿cierto? Como les decía, pre-estallido social, me preguntaban mucho cómo fijar los stop loss, ¿ya? Y un stop loss, ¿cierto? La verdad que puede ser fácil ponerlo, pero yo creo que no hay que mirarlo tan a tonta y a locas porque eh, un stop mal puesto, ¿cierto? Significa que voy a ejecutar una pérdida, a lo mejor anticipada, porque si lo hubiese puesto a lo mejor un poco más abajo, hubiese rebotado, o también el stop loss podría haber estado más arriba y me hubiese significado menos pérdida porque eventualmente terminó corriendo el instrumento más de lo que pensé. ¿Ya? Se ha puesto cada vez más complejo el tema de fijar un stop loss porque, como les digo, tenemos una alta volatilidad en los mercados. Entonces, lo que yo me fijaba antes era un ATR. Un ATR es un indicador que me indica volatilidad, es un Average True Range, donde me dice cuánto se mueve naturalmente el instrumento en un periodo gráfico determinado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo me voy a un gráfico de 30 minutos,
me dice, ¿cierto?, que el movimiento natural del dólar peso es 1,6 pesos, ¿ya? O 1,5. Entonces, eso puede ser 3 para arriba, 1,5 para abajo, 1,5 para arriba, ¿cierto? Entonces, naturalmente, el dólar se mueve eso, sin que haya un cambio de tendencia o algo que haya afectado particularmente. Entonces, si yo estoy operando, por ejemplo, el dólar peso y le pongo un stop loss de 1 peso en un gráfico de 30 minutos, lo más probable es que me tome ese stop loss y no signifique que el instrumento, ¿cierto?, haya cambiado la tendencia o se me haya ido en contra, sino que naturalmente el movimiento tiene el instrumento tiene una oscilación, eh, y esa oscilación, ¿cierto?, en este caso es de 1,6. La regla, ¿cierto? No, como les digo, anterior al estallido social, yo le ponía 2 ATR, ¿ya? Entonces, si tenía, por ejemplo, un ATR de 1,5, ponía 3 ATRs y eso va acompañado de mi soporte y resistencia, ¿ya? O sea, tiene que ir claramente bajo el soporte o resistencia que yo esté entrando. Entonces, si por ejemplo tengo una primera entrada acá en 97, ¿cierto? Voy a poner, y me acompañan mis pisos, voy a poner mi stop loss 3 pesos bajo los 7,97, que me dio la entrada, ¿cierto? Porque hizo doble, triple o cuatro pisos anteriormente, ¿ya? Entonces no es que yo, por ejemplo, ahora entre en 809 y le pongo un stop loss de 3 pesos porque lo más probable es que esta entrada no sea buena, ¿ya? Porque no tengo ningún soporte o resistencia ahora, acá cercano, y lo más probable es que si yo pongo ese stop loss 3 pesos, probablemente me lo vaya a tomar, ¿cierto? Y a lo mejor va a rebotar después. Ya estamos en una tendencia, cierta hora de corto plazo, bajista, está girando a la baja. Entonces, por eso los ATR, ¿cierto?, van acompañados de una buena entrada, ¿ya? Y de nuevo, ¿cómo me aseguro que sea una buena entrada? Personalmente yo ocupo mucho soporte de resistencia, mirando solamente el gráfico, acompañado de Fibonacci, y también otra cosa que estoy ocupando bastante son las bandas de Bollinger. Acá tengo algunos distractores, ¿cierto? Yo conocí a la persona que hizo la banda de Bollinger en una feria, se llamaba John Bollinger. eh, Empezó a ocupar esas bandas desde esa vez, nos comunicaba un par de veces, y la verdad que las bandas me gustan, visualmente son súper fáciles de entender para un trader vamos a cambiarlas de color porque la verdad que no se ve nada, entonces visualmente no están tan buenas. Upper, vamos a ponerle red, upper, red, middle, vamos a ponerle light blue acá. Voy a sacar eso, delete. Entonces, vamos a ver un gráfico un poquito más. Entonces, la banda de Bollinger, bueno, la verdad que se ve mal. Ahí sí. Ok. La banda de Bollinger son dos desviaciones estándar por sobre el promedio del precio. Entonces, de cierta forma, ¿cierto? Me da dibujando un canal que respeta muy bien, si lo vemos, ¿cierto? Y yo ocupo esto también junto a los soportes de resistencia, ¿ya? Para mí, como le digo, la clave de esta cuestión es buscar un soporte de resistencia. Si vemos, esta cuestión se salió de la banda, ¿ya? Entonces, claramente no era un buen soporte, y no lo respetó y probablemente siga bajando. Esta cuestión, la línea eventualmente se corrige y lo va a seguir, ¿cierto? Pero tendríamos que pensar a lo mejor en un gráfico de 4 horas, ¿ya? Entonces uno podría decir, esta cuestión podría ir a buscar los 807 perfectamente. ¿Hay algún nivel en 807? Ok, sí, mira, veo uno acá, veo un gap que se hizo acá, entonces a lo mejor podría esperar ese nivel, me lo está buscando ya, tiene todo el ánimo de romper ese nivel, ¿ya? Entonces yo me quedaría tranquilito en el dólar, no haría nada, por ahora esperemos que lleguen los niveles. eh, a lo mejor va a buscar incluso los 8.5, no sé si hoy día, pero tiene toda la cara, ¿ya? Pero como les digo, intentar identificar soporte y resistencia creo que es la clave para poder encontrar una buena entrada,
y de esa forma poder fijar un buen stop loss y take profit, ¿ya? Porque uno dice, oye, ya cayó harto el dólar hoy día, ¿cierto? Partió bien arriba, pero el dólar puede seguir cayendo perfectamente, ¿ya? Entonces, si no tengo ningún soporte o resistencia donde apoyarme o donde pudiese haber un posible rebote, esta cuestión puede ser caída libre, ¿ya? Sigamos. Para buscar como indicadores de entrada, otra cosa que me fijo harto, pero generalmente en gráficos mucho más lentos, ¿ya? Es algo que se llama el RSI. El RSI es un indicador que nos indica una fuerza relativa del instrumento, ¿ya? Y bueno, salió este indicador y la verdad que uno debiese mirarlo o pensar en ocuparlo cuando se sale del rango de 70 y 30, ¿ok? Está marcado esos dos niveles. Bajo 30 me indica sobreventa, ¿cierto? Entonces debería tender a subir. Sobre 70, sobre compra, debería tender a bajar. Pero claramente si uno ve un gráfico de un minuto, ¿cierto? No ocurre muchas más veces, ¿cierto? Esto del bajo 30, menos 30, a que si me voy a un gráfico más rápido, ¿ok? Entonces, personalmente, ¿cierto? Yo lo ocupo sobre 4 horas para empezar a tomar algún tipo de decisión, ¿cierto? O sea, si esta cuestión, por ejemplo, está en 7.97, ¿ya? Y veo un RSI bajo 30 y adicionalmente tengo un Fibonacci, o sea, tengo tres indicadores que me están dando una clara señal de compra, ¿ya? Eh, entonces, durante ese periodo, o mientras no estén dentro de esos rangos, no, la verdad que no lo pesco mucho el indicador, ¿ya? Pero sí es importante tenerlo presente, yo siempre lo dejo abierto, pensando, ¿cierto? O lo voy abriendo cuando se va acercando a estos niveles importantes, ¿ya? O sea, si tú veis que está en 7.97, ahí el RSI, mirá, hoy está bajo 30, esta cuestión es muy bueno, ¿ya? Acá tenemos, miren, tuvo 24 y tuve una alza importante, casi 38 pesos, ¿ya? Entonces, por eso es importante tenerlo presente, un indicador súper fácil de utilizar, ¿ya? Porque tiene dos niveles, 30 y 70, 30 por abajo, 70 por arriba. Entonces, uno podría poder ocuparlo relativamente fácil. Ya vemos que el dólar sigue cayendo bastante, ya, lo más probable, a lo mejor va a llegar acá a este nivel, 807.12, ya, y vamos a ver el mexicano. Las monedas emergentes de cierta forma se comportan similares, pero el mexicano no está teniendo variaciones tan importantes como está teniendo el dólar peso el día de hoy, ¿ya? Así que hay que estar atento a las monedas emergentes. Deme un segundo, por favor. Estoy revisando acá si hay algunas preguntas. Ya, me preguntan por los tamaños de los lotes. Mira, la verdad que el tamaño del lote va a depender de tu cuenta, de tu riesgo, ¿ya? Yo siempre recomiendo, bueno, primero operar con stop loss, ¿ya? Y eso te permite a lo mejor apalancarte un poco más, porque si yo tengo una cuenta, por ejemplo, 1.000.000 de pesos y compro un 0,1 que equivale a 10.000 dólares, ¿cierto? En teoría puedo aguantar como 80 pesos de caída. Entonces, tú me decís, oye, ¿el dólar puede correr 80 pesos? Sí, puede correr. En un día poco probable, casi imposible, diría yo. A menos que haya, como te digo, una intervención. eh, pero si tú compras con ese mismo 1.000.000 de pesos un lote que te permite la plataforma por el apalancamiento, solamente aguanta 8 pesos. Y si me pregunta, ¿el dólar puede correr en un peso, 8 pesos un día? Eso te digo, sí, es muy posible. O sea, de hecho, hoy día, del máximo al mínimo, van 7,4 pesos. O sea, estaría a punto de perder la plata si es que estás comprado. Si tú hubieses vendido, efectivamente tú hubieses ganado 700 lucas sobre el millón, le hubiese hecho un 70%. ¿Ya? Eh, entonces, hay que tener cuidado a la hora de definir el apalancamiento
y nuestros objetivos de inversión. Porque si quiero ganarme un 70% en un día, con 1 millón de pesos, claramente ¿verdad? Estás asumiendo un riesgo muy alto, ¿ya? Que no recomiendo, para nada. Entonces hay que tener cuidado con el tema del volumen y el apalancamiento, pero es personal. Una cuenta de 1 millón de pesos yo creo que es razonable hasta operar hasta 0,3, 0,5 con un stop ajustado a principio de semana. Si es el viernes, probablemente no lo haría, ¿ya? Porque tenemos o son 2 días sin instrumento, entonces creo que hay que tener cuidado en ese sentido, ¿ya? Y si es un lunes, por ejemplo, y estamos en 7,97, vemos que rebotó un par de veces, intentó hacer un pullback, lo más probable es que a lo mejor no pueda apalancarse un poco más, ¿ya? Y con ese millón compramos 0,5, 0,6, ir moviendo los stop loss hacia arriba, si se puede hacer, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta. A mí me gusta hacer este seminario de 30 minutos para que la gente, ¿cierto?, no se aburra. No me gusta abusar del tiempo de ustedes. No sé si hay alguien que tiene alguna duda que le gustaría resolver. Me preguntan en qué plataforma opero dólar peso. En nuestra plataforma de VFX. Tú puedes ir, ¿cierto?, a mundovfx.com y pones crear cuenta y te creas tu cuenta. Y puedes empezar a operar con nosotros. Así de fácil. ¿Hay otra pregunta? Mauricio Lazo dice no se escucha. ¿Me escuchan ahora o no? No, aún no. Perfecto. Sergio me pregunta la tendencia. Tendencia a largo plazo, mediano plazo. Mira, yo creo que el dólar en el mediano plazo es para arriba, ya una tendencia alcista, y deberíamos estar sobre 8.30 o deberíamos llegar a 8.30 eventualmente, ¿ya? Pero claramente hoy día estamos viendo una corrección, ¿cierto? Después de un máximo que hicimos en 8.23, casi 8.24, donde ahora perfectamente, ¿cierto? Podría ir a buscar los 800 pesos, ¿ya? Sin ningún problema. Puede que a lo mejor rebote un poco antes, como te digo, en 805. Entonces, para la gente que es más osada, perfectamente podríamos empezar a comprar en 804, 805, un tercio de la posición, después comprar un poco más en 800 y dejar el resto para 797, 795 o incluso 790. ¿Ya? Yo sí creo que la próxima semana o en 2 semanas más, cuando anuncien la baja de tasa por parte de Central, deberíamos ver un alza nuevamente, ¿ya? Entonces, de nuevo, empezar con la tendencia de corto, mediano plazo alcista, ¿ya? Eso creo. Y en todos mis seminarios, ¿cierto? He dicho eh, que es una tendencia alcista. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Me preguntan por la relación del dólar index con el dólar. Efectivamente, tiene implicancias, ¿cierto? Porque el, el- el dólar index, ¿cierto? Involucra el euro y otras cuatro majors, donde cuando tenemos alza importante en el index, efectivamente le pega al dólar peso, ¿ya? Eh, entonces, es una correlación positiva, de hecho. Si sube el dólar index, sube el dólar peso; si baja el dólar index, cae el dólar peso. ¿Ya? Al igual que la relación del cobre, que son inversamente proporcionales. Entonces, yo sí creo que hay que tenerla o mirarla siempre, tenerla presente, pero no siempre son
una forma certera de operar. Por eso digo, siempre hay que estar mirando de igual manera soporte, resistencia. eh, Esos instrumentos son mucho más rápidos, reaccionan mucho más rápido que el dólar peso. Son plataformas electrónicas acá todavía. Esto es mucho más lento. Existe el Datatech, entonces la ejecución es más lenta. Por eso es importante mirarlo, tenerlo presente, pero no, no solamente si es que el dólar index está cayendo, uno tiene que venderse o necesariamente tiene que comprar porque el dólar index está subiendo. ¿Hay más preguntas o no? Sí, muchas preguntas. Me preguntan stop loss y take profit. Depende, depende, como lo digo, depende de tu posición, si entraste. Eh, Ahora no sé si entraría a comprar a este precio, entonces no sé si tiene mucho sentido decirte un stop loss. Eh, Porque lo más probable es que a lo mejor siga corrigiendo un poquito más y llegue a 807. ¿Ya? Entonces a lo mejor va a ser una entrada prematura, queda poco hora de mercado, quedan 45 minutos, entonces no sé si es la mejor compra en este momento. Yo me esperaría un poco, ya esta cuestión es de paciencia y disciplina, ¿ya? Y se puede ganar plata siendo disciplinado y paciente. Miren, por honor al tiempo, voy a dejar mi correo. La gente que necesite ayuda en algo en particular, un stop loss, take profit, veo que hay una pregunta eh, alguien me preguntó de Fibonacci, por favor escríbanme y me comprometo a responder esos correos, incluso a agendar una llamada si es necesario, ya para poder ayudarlos, ya. Y así dejamos el seminario de 30 minutos y no les quito mucho tiempo y podemos pues, solucionarlo en privado. ¿Les parece? Así que le agradezco nuevamente por haber estado en este seminario del dólar peso. Espero que hayan aprendido algo y como les digo, esto es el comienzo. Hay mucho por aprender. Voy a seguir haciendo este seminario del dólar para ir sacando dudas y poder ayudándonos en su operación. Les dejé mi correo, rcastillo@mundovfx.com. Por favor, escríbanme y yo felices los contactos. Les comparto mi teléfono, podemos incluso hacer una reunión acá en la oficina. ¿Ya? Les deseo que tengan una muy buena tarde y que tengan un muy buen trading.